¿Sabías que la Biblia nunca menciona el nombre de la esposa de Caín? Es una figura completamente anónima, casi como un misterio enterrado en las primeras páginas del Génesis. Y aún más curioso, aunque sabemos que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, esas hijas han sido casi completamente olvidadas por la tradición popular. Sus nombres, historias y papeles parecen haber quedado en las sombras, como si nunca hubieran existido. Y aquí viene la gran pregunta: si Caín fue el primer hijo nacido de Adán y Eva, y luego fue expulsado tras matar a su hermano Abel, ¿de dónde salió su esposa? ¿Quién era ella? ¿Acaso se casó con su propia hermana? ¿O había más personas viviendo fuera del Edén que nunca fueron mencionadas directamente en el texto bíblico? ¿Por qué las hijas de Adán y Eva no aparecen como parte de la historia central, cuando claramente debieron haber sido fundamentales para el crecimiento de la humanidad? Este vídeo es una exploración profunda y reveladora de un misterio bíblico que muchos han pasado por alto. Vamos a investigar qué pudo haber sucedido realmente con la esposa de Caín, y por qué las hijas de Adán y Eva fueron omitidas en los relatos más conocidos. Nos sumergiremos no solo en las Escrituras, sino también en antiguos textos judíos y cristianos, para descubrir verdades que rara vez se enseñan en una predicación o en una clase bíblica tradicional. Vamos a ver qué pistas están escondidas en Génesis y en otros libros que no forman parte del canon bíblico. ¿Qué dicen los textos apócrifos sobre estas hijas olvidadas? ¿Y por qué su rol fue tan relevante, aunque casi nadie lo menciona hoy? ¿Será que hay detalles intencionalmente velados en el relato de la creación? ¿Por qué Génesis menciona que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero nunca se vuelve a hablar de ellas por nombre? ¿Qué opinaban los primeros cristianos y rabinos judíos sobre esta aparente omisión? Prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy puede cambiar por completo la forma en que ves los primeros capítulos de la Biblia. La historia de Caín, la humanidad primitiva y las hijas olvidadas de Adán y Eva tiene mucho más fondo del que imaginamos, y todo comienza ahora. La historia del ser humano, según la Biblia, comienza con dos figuras centrales, Adán y Eva. Ellos son creados a imagen de Dios y colocados en el huerto del Edén, un lugar donde todo era perfecto, hasta que la desobediencia marcó el inicio de nuestra historia como humanidad caída. Expulsados del paraíso, Adán y Eva comenzaron una nueva vida en la tierra, ahora marcada por el trabajo duro, el dolor y la muerte. El primer hijo nacido de ellos fue Caín, y poco después vino su hermano Abel. Caín fue agricultor, y Abel, pastor de ovejas. En el capítulo 4 del Génesis se nos cuenta que ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero hubo una diferencia importante: Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Esta diferencia provocó celos y resentimiento en el corazón de Caín, un resentimiento que terminó convirtiéndose en el primer asesinato de la historia. Caín llevó a su hermano al campo y allí lo mató. Un acto trágico, lleno de simbolismo. El primer hombre nacido de mujer se convirtió en el primer asesino. Dios, al confrontarlo, no solo revela que está al tanto de lo sucedido, sino que le pronuncia una sentencia. Caín sería maldito, errante y vagabundo en la tierra. Ya no podría cultivar con éxito la tierra que había manchado con la sangre de su hermano. Su castigo fue una vida de exilio y soledad. Pero aquí ocurre algo que ha causado preguntas durante siglos. Cuando Dios pronuncia su castigo, Caín responde con miedo: cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cómo es esto posible? Hasta ese momento, según el relato bíblico, solo estaban Adán, Eva, Caín y Abel. Si Abel está muerto, ¿quiénes son esos cualquiera de los que Caín tiene miedo? Esta pequeña frase abre un gran enigma. ¿Acaso había más personas viviendo fuera del Edén que no han sido mencionadas explícitamente? ¿Hubo otros hijos e hijas que nacieron antes o después de Abel, pero que no aparecen en la narrativa? ¿O estamos ante una expresión figurativa del miedo de Caín, sin una amenaza real? El texto continúa diciendo que Dios, en respuesta a ese temor, puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara. Luego, Caín se aleja de la presencia del Señor y se dirige a la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, dice el texto, Caín conoció a su mujer y tuvo un hijo llamado Enoc. Pero nuevamente surge la pregunta inevitable: ¿de dónde salió esa esposa? ¿Quién era ella? ¿Y cómo es posible que ya esté fundando una ciudad si, en teoría, apenas había humanos sobre la tierra? Todo esto nos lleva a reconocer que la historia bíblica nos está mostrando un relato resumido, enfocado en ciertos personajes claves, pero no necesariamente en cada detalle cronológico o genealógico. Génesis 4 no pretende explicarnos todo lo que pasó, sino aquello que es relevante para entender el linaje humano, el pecado y la intervención divina. Y aquí es donde comienza a abrirse la puerta al misterio que nos ocupa en este vídeo. Si Caín temía que alguien lo matara, y si encontró esposa y fundó una ciudad, ¿qué más estaba ocurriendo fuera de la escena principal?
¿Había más descendencia de Adán y Eva? ¿Fueron las hijas de Adán parte esencial del crecimiento inicial de la humanidad? ¿Por qué la Biblia no nos las presenta con la misma claridad que a los hijos varones? En la próxima sección vamos a escarbar más profundo en esta pregunta. Porque, aunque muchos han asumido que la esposa de Caín fue su hermana, hay mucho más detrás de esa suposición. Textos antiguos, tradiciones judías y pistas bíblicas podrían darnos una respuesta mucho más intrigante de lo que imaginamos. En Génesis 4:17 encontramos una afirmación que ha causado preguntas durante siglos: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. La frase es directa, sin rodeos, pero también sin contexto. No se nos dice quién era esta mujer, de dónde vino, ni cómo es que Caín la encontró en la tierra de Nod, justo después de ser expulsado. La explicación más común entre estudiosos tradicionales y teólogos conservadores es que la esposa de Caín era su hermana, una hija de Adán y Eva. Esta idea se basa en Génesis 5:4, donde se afirma que Adán, después de engendrar a Set, vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y Set, sino muchos más hijos e hijas que no se mencionan por nombre. Desde esta perspectiva, dado que la humanidad comenzaba con una sola pareja, los hijos debieron casarse entre sí para multiplicarse. Aunque esto suena perturbador desde los estándares modernos, en ese tiempo no habría habido otra opción, y la ley de Moisés, que prohibiría más adelante el incesto, aún no existía. Algunos argumentan incluso que, dado que los genes humanos estaban más puros en ese tiempo, los riesgos genéticos del incesto no serían los mismos que hoy. Sin embargo, no todos están conformes con esta interpretación. Algunas voces, tanto antiguas como modernas, han propuesto ideas más complejas, y en algunos casos, controversiales. Una de ellas es la posibilidad de que existieran humanos preadámicos, es decir, una humanidad creada antes de Adán y Eva o de manera paralela. Esta idea no es nueva, aunque no forma parte del pensamiento cristiano tradicional. Quienes sostienen la teoría preadámica sugieren que Adán fue el primer ser humano con alma viviente, con espíritu dado por Dios, pero no necesariamente el primer humano biológico. Según esta visión, ya existía vida humana sobre la tierra antes de Adán, y Caín pudo haber tomado por esposa a una mujer de ese otro linaje. Esta idea intenta explicar por qué Caín temía a otros humanos y cómo encontró una esposa al este del Edén. Pero este punto de vista tiene serias objeciones teológicas. Si existían humanos antes de Adán, ¿cómo encaja eso con la idea de que por un solo hombre entró el pecado al mundo? ¿Serían esos humanos preadámicos también responsables ante Dios? ¿O eran simplemente humanos sin alma, seres vivientes sin espíritu eterno? Ahora bien, incluso si esta línea parece demasiado especulativa para algunos, hay otra fuente muy antigua que puede arrojar más luz sobre el misterio: el Libro de los Jubileos. Este texto apócrifo, considerado sagrado por algunos grupos judíos del pasado y muy respetado en la Iglesia etíope, ofrece un relato más detallado de los primeros patriarcas. En el Libro de los Jubileos se menciona a Abán, como el nombre de la esposa de Caín. Y no solo eso, también afirma que ella era su hermana. Según este texto, Adán y Eva tenían la costumbre de casar a sus hijos varones con sus hijas nacidas inmediatamente después. Así, Caín se habría casado con su hermana Abán, mientras que Set más adelante se casaría con su hermana Azura. Aunque no son nombres bíblicos canónicos, sí forman parte de la tradición judía antigua. Este relato no solo busca dar nombres a los personajes, sino también llenar los vacíos del texto de Génesis. Para muchas culturas antiguas, no era extraño que los textos sagrados fueran interpretados o ampliados a través de libros como los Jubileos o el Libro de Enoc. Estos no eran vistos como contradicciones, sino como complementos a lo revelado en la Torá. Y aquí viene el verdadero Curiosity Gap. ¿Y si la Biblia no es el único lugar donde se conserva esta historia? ¿Qué otras cosas se nos han perdido con el tiempo, por no explorar estos antiguos escritos? Muchos se sorprenden al descubrir que la tradición judía estaba mucho más interesada en los detalles familiares de Adán y Eva de lo que muestra el texto bíblico. Ellos sabían que la genealogía era fundamental para entender la línea del Mesías, y por eso buscaban llenar los espacios que el relato bíblico dejaba abiertos. Entonces, ¿quién era la esposa de Caín? La respuesta más aceptada es que fue su hermana, una de las hijas de Adán y Eva. Pero también es cierto que los textos apócrifos, como el Libro de los Jubileos, aportan nombres y conexiones que enriquecen y dan contexto a esa explicación. Y si bien la idea de humanos preadámicos no es ampliamente aceptada dentro de la ortodoxia cristiana, ha servido como una teoría alternativa para quienes buscan reconciliar el texto con preguntas difíciles. En cualquier caso, lo que sí queda claro es que Caín no estaba tan solo como parecía. Había más humanidad de la que Génesis menciona directamente.
Y eso nos lleva a una reflexión mayor. Quizás el propósito del texto no era darnos una lista exhaustiva de personas, sino mostrarnos el drama espiritual que se desató desde el principio. Pero, si Caín fundó una ciudad y tuvo descendencia, ¿qué fue de esa línea? ¿Qué pasó con sus hijos, nietos y bisnietos? ¿Hay algo más escondido detrás del linaje de Caín y su misteriosa esposa? En el siguiente segmento descubriremos cómo se desarrolló su descendencia, y qué papel jugaron en los eventos que llevaron al gran diluvio. En Génesis 5:4 leemos una frase breve pero reveladora: y fueron los días de Adán, y engendró hijos e hijas. Esta declaración, tan directa y escueta, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes fueron esas hijas? ¿Por qué no se mencionan sus nombres ni sus historias? La narrativa bíblica parece enfocarse exclusivamente en los hijos varones: Caín, Abel, Set, y luego una larga lista de descendientes masculinos. Pero las hijas están ahí, en silencio, escondidas entre las líneas, ignoradas por la historia, como si su existencia fuera un simple detalle secundario. Este aparente olvido no es casual. En el mundo antiguo, y especialmente en la cultura patriarcal en la que se redactaron los textos del Génesis, las genealogías se centraban en los varones. Eran los hijos quienes transmitían el nombre de la familia, el linaje, la tierra y la promesa. Las mujeres, por lo general, no se mencionaban, a menos que desempeñaran un papel crucial en la historia. Pero eso no significa que no estuvieran allí, ni que no tuvieran un rol fundamental en el desarrollo de la humanidad. Después de todo, si Adán y Eva fueron los primeros humanos, las hijas eran tan necesarias como los hijos para el crecimiento de la población humana. Sin ellas, no habría civilización alguna. Aquí es donde los textos antiguos extrabíblicos nos ofrecen pistas que la Biblia no detalla. El libro de los Jubileos, una obra judía del periodo del Segundo Templo, menciona que Adán y Eva tuvieron hijas llamadas Abán y Azura, entre otras. Abán es presentada como la esposa de Caín, mientras que Azura sería la esposa de Set, el hijo que nació después de la muerte de Abel. Otro texto, conocido como el libro de Adán y Eva, también habla de una hija llamada Luluba, quien aparece en algunas versiones como la mujer que originalmente fue prometida a Abel, pero que luego terminó unida a Caín después del asesinato de su hermano. Estos relatos, aunque no forman parte del canon bíblico, reflejan tradiciones antiguas que buscaban llenar los vacíos del relato original. Pero surge la pregunta: ¿por qué la Biblia canónica omitió estos nombres? ¿Por qué no nos cuenta más sobre estas mujeres fundamentales en la historia de la humanidad? La respuesta más probable tiene que ver con el enfoque teológico y cultural del texto. El Génesis no busca ser una crónica exhaustiva, sino una revelación espiritual centrada en el linaje que conduciría al Mesías. Por eso, solo se mencionan los varones que forman parte de esa línea mesiánica. Además, en las culturas semíticas antiguas, el papel de la mujer en las genealogías era, en muchos casos, simbólico o secundario. Aunque fundamentales para la transmisión de la vida, las mujeres eran vistas dentro de la narrativa como portadoras del linaje de los hombres, y no como iniciadoras de linajes propios. Esta visión limitaba su aparición en los textos oficiales. Sin embargo, al mirar estas omisiones desde nuestra perspectiva moderna, no podemos evitar sentir que algo se perdió en el camino. Estas mujeres no solo fueron madres, hermanas y esposas, fueron las verdaderas matriarcas del mundo. Sin su papel, ninguna generación posterior habría sido posible. Ellas fueron las que parieron a los primeros hijos de la humanidad, criaron a los fundadores de las civilizaciones y transmitieron las primeras enseñanzas humanas. Y aquí se abre un curiosity gap fascinante: ¿y si una de esas hijas olvidadas fue también la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva? El texto bíblico no lo dice, pero las antiguas tradiciones sí. El libro de los Jubileos afirma que Azura, hija de Adán y Eva, fue entregada como esposa a su hermano Set. En otras palabras, la reconstrucción de la humanidad después de la tragedia de Caín y Abel se llevó a cabo a través de la unión entre un hijo y una hija de Adán. Este detalle, aunque extraño para nuestros estándares actuales, revela algo importante. En los primeros días de la humanidad, la supervivencia requería decisiones difíciles. Las uniones entre hermanos no eran un acto de corrupción, sino una necesidad para cumplir el mandato divino: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y aún así, estas mujeres no reciben nombre en el relato bíblico oficial. Sus vidas, sus pensamientos, sus dolores y sus decisiones están envueltas en silencio. Pero los antiguos sabían que estaban allí. No podían desaparecer del todo. Las tradiciones orales, los textos apócrifos y los escritos antiguos quisieron rescatar del olvido a estas figuras claves del Génesis. ¿Podemos imaginarlas? ¿Podemos darles un rostro, una voz, un lugar en la historia? Quizás Abán no solo fue la esposa de Caín,
sino también testigo del primer crimen de la humanidad. Tal vez Azura lloró la muerte de su hermano Abel, y en los brazos de Set encontró la misión de preservar la descendencia que llevaría, siglos después, a Noé, a Abraham y al mismo Jesucristo. Así, las hijas olvidadas de Adán y Eva nos enseñan una lección profunda: la historia de la humanidad nunca ha sido solo cosa de hombres. Incluso en medio del silencio, su presencia ha sido esencial, su sangre ha fluido en cada generación, y su legado vive, aunque los textos no las nombren. Pero, ¿qué pasó con esa línea? ¿El linaje de Set fue realmente el elegido? ¿Y qué sucedió con la descendencia de Caín? Lo que viene a continuación en la Biblia es una historia de dos líneas que se cruzan, se mezclan y finalmente, provocan el juicio divino. En el siguiente segmento exploraremos cómo los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, y el misterio de los gigantes sobre la tierra. Cuando se menciona que los hijos e hijas de Adán y Eva debieron unirse entre sí para poblar la tierra, surge una pregunta inevitable: ¿acaso eso no era incesto? Desde nuestra perspectiva moderna, influenciada por leyes morales, éticas y científicas, la idea de hermanos casándose y teniendo hijos resulta chocante. Pero para entender lo que ocurrió en los primeros días de la humanidad, debemos regresar al contexto original, a un mundo sin normas humanas establecidas. En tiempos de Adán y Eva, la ley mosaica aún no existía. Los mandamientos entregados a Moisés en el Sinaí, incluyendo las prohibiciones sobre relaciones entre parientes cercanos, Levítico 18, llegarían miles de años después. En el mundo primigenio del Génesis, no había aún un código legal humano o divino revelado que regulara estos temas de forma explícita. La humanidad estaba en sus primeros pasos, guiada directamente por la providencia y necesidad. Teológicamente, muchos estudiosos coinciden en que, en esa etapa inicial, la genética humana era pura, sin la acumulación de mutaciones hereditarias que hoy hacen riesgosa la unión entre familiares cercanos. La humanidad acababa de salir de las manos del Creador, y su constitución física y espiritual estaba en un estado ideal. Desde esa perspectiva, el incesto, tal como lo entendemos hoy, no era ni genéticamente problemático ni éticamente condenable. Entonces, ¿podemos hablar de inmoralidad? La respuesta es más compleja de lo que parece. La moralidad en la Biblia no siempre se define por parámetros humanos inamovibles, sino por el propósito y el contexto divino. En otras palabras, lo que hoy es considerado inmoral por la revelación posterior, no lo era necesariamente en los comienzos si cumplía una función dentro del plan de Dios. A lo largo de la Escritura vemos que Dios permite ciertas acciones en momentos específicos por necesidad, sin que eso signifique que las aprueba de forma absoluta o eterna. La poligamia, por ejemplo, fue permitida durante siglos entre los patriarcas, pero luego fue restringida. De igual manera, la unión entre hermanos en Génesis no parece ser una transgresión, sino una concesión divina para que la humanidad pudiera multiplicarse y llenar la tierra. Esta situación nos lleva a una discusión ética más profunda. ¿Es la moralidad absoluta o relativa al contexto? ¿Puede algo ser justo en un momento y luego ser considerado incorrecto? En el caso de los primeros humanos, la necesidad de preservar la especie justificaba lo que más adelante sería prohibido. No se trataba de perversión ni de rebeldía, sino de supervivencia y obediencia implícita al mandato de Dios: fructificad y multiplicaos. La Biblia no dedica palabras de juicio moral a las uniones entre los hijos e hijas de Adán. Al contrario, las presenta como hechos normales y necesarios. El foco no está en condenar esos actos, sino en resaltar el crecimiento de la humanidad y el desarrollo de las generaciones que conducirían a Noé y luego a Abraham. El silencio moral del texto bíblico sugiere que Dios no lo vio como pecado, sino como parte de su diseño inicial para el mundo. De hecho, la resolución parcial de este dilema radica en comprender que no había otra opción. En un mundo con solo una familia humana, ¿de dónde más podían surgir esposos y esposas? Las uniones entre hermanos no eran una desviación del plan, sino parte del mismo. Era la forma en que Dios había dispuesto que la humanidad naciera, creciera y se esparciera. Así, el supuesto conflicto entre inmoralidad y propósito divino se disuelve al entender que la moral de Dios no es arbitraria, sino coherente con el tiempo, la necesidad y el contexto. Lo que hoy sería una ofensa, en ese entonces fue un acto de obediencia, cooperación y continuidad del propósito divino. Las hijas de Adán no pecaron por casarse con sus hermanos, sino que participaron en la construcción del linaje humano que culminaría, siglos después, en Cristo. Y es aquí donde el misterio se transforma en maravilla. Lo que para nosotros parece impuro, para Dios fue semilla. Una semilla que germinó en medio del vacío, del silencio y del exilio del Edén, para dar paso a la historia más grande jamás contada, una historia en la que cada vida, incluso la más olvidada, fue parte del plan perfecto del Creador. Cuando pensamos en los primeros días de la humanidad,
Muchas veces imaginamos a unos pocos caminando por tierras vacías. Pero sorprendentemente, el libro de Génesis nos lanza una afirmación poderosa. Caín fundó una ciudad. ¿Una ciudad? ¿Con quién? ¿Acaso solo con su esposa e hijo? La palabra hebrea usada para ciudad es ir, y aunque podría indicar un asentamiento pequeño, implica la existencia de más personas que solo una familia nuclear. Este detalle levanta preguntas fascinantes. Si Caín fue desterrado y temía que cualquiera que lo encontrara lo matara, ¿quiénes eran esos otros? Génesis no menciona explícitamente a más hijos e hijas de Adán antes del nacimiento de Set, pero sí declara en Génesis 5:4 que Adán engendró hijos e hijas. La humanidad no creció lentamente, se multiplicó aceleradamente, y probablemente, en pocas generaciones, ya existían docenas, quizás cientos, de descendientes. Imagina un mundo en el que la longevidad de los primeros humanos permitía generaciones superpuestas. Adán vivió más de 900 años. Si cada pareja tenía muchos hijos, algo probable dado el mandato divino de fructificad y multiplicaos, el crecimiento poblacional pudo ser sorprendentemente rápido. En un siglo, podrían haber comunidades enteras, tribus y linajes enteros establecidos, todos nacidos de esa primera familia. Pero aún así, la idea de Caín fundando una ciudad plantea una tensión. ¿Cómo pudo levantar una urbe si apenas había unas cuantas familias? Aquí es donde algunos teólogos proponen teorías más controvertidas. ¿Y si había otras poblaciones humanas paralelas a Adán y su descendencia? Algunos sugieren que la creación de Adán fue única en propósito espiritual, pero que Dios pudo haber creado otros seres humanos fuera del jardín con un fin distinto, más terrenal. Esta idea, aunque especulativa y no afirmada explícitamente en la Biblia, ha sido explorada por teólogos como Arthur Custance o incluso sugerida indirectamente por San Agustín, quien reflexionaba sobre los posibles orígenes de aquellos que ya estaban en la tierra cuando Caín fue expulsado. Sin embargo, la mayoría de los intérpretes conservadores sostienen que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, y que el crecimiento poblacional temprano simplemente ha sido subestimado por nuestra visión moderna. En cualquier caso, lo que queda claro es que la humanidad comenzó a organizarse. La fundación de ciudades indica cultura, estructura social, arte, música, agricultura, comercio. Génesis menciona que los descendientes de Caín fueron forjadores de instrumentos musicales y herramientas de metal. La civilización no tardó milenios en nacer, brotó rápidamente del impulso divino inscrito en el alma humana: crear, avanzar, dejar huella. Y en este punto, surge una pregunta poderosa, un curiosity gap que cambia nuestra percepción. ¿Y si las hijas de Adán fueron mucho más importantes de lo que se nos ha dicho? La Biblia las menciona solo de pasada, sin nombres ni historias, pero sin ellas, la humanidad no habría florecido. Fueron madres, constructoras de linajes, portadoras de vida, sostén de las primeras tribus. ¿Cuántas ciudades como la de Caín surgieron gracias a sus hijos? ¿Cuántos pueblos se formaron por sus manos invisibles, tejedoras de generaciones? En una cultura dominada por genealogías patriarcales, las hijas de Adán han sido las grandes olvidadas. Pero sin su presencia, los capítulos posteriores de la humanidad no habrían existido. Cada tribu, cada aldea, cada ciudad, cada cultura, comenzó con un vientre que dio vida, con una mujer que caminó junto al hombre en esos paisajes primitivos. Su silencio en el texto es elocuente. Ellas también fueron parte del plan divino, aunque la historia las haya susurrado en lugar de proclamarlas. Así, la expansión de la humanidad no fue un accidente, ni una improvisación. Fue una danza de propósito, genética y gracia. Desde el primer campamento hasta la primera ciudad, la historia humana empezó a tomar forma, tejida con hilos invisibles de voluntad divina, multiplicación acelerada y manos que construían un mundo, paso a paso. En los relatos del Génesis, los nombres masculinos dominan el escenario: Adán, Caín, Abel, Set, y luego generaciones enteras de patriarcas. Pero entre los silencios del texto bíblico, hay ecos que reclaman atención. ¿Y las hijas? ¿Dónde están sus nombres, sus voces, sus huellas? Sabemos por Génesis 5:4 que Adán engendró hijos e hijas, pero la escritura canónica guarda silencio sobre quiénes fueron ellas. Sin embargo, si vamos más allá del canon, encontramos pistas reveladoras. En textos apócrifos y tradiciones judías antiguas, algunos nombres femeninos emergen de las sombras: Aclima, Azura, Noaba. Aclima, según ciertas fuentes, fue la hermana gemela de Caín, mientras que Azura es identificada en algunas tradiciones como esposa de Set. Noaba, menos mencionada, aparece como madre de linajes perdidos en la memoria oral de los antiguos pueblos. Estos nombres no son parte del canon bíblico,
pero han sobrevivido en textos como los escritos del Pseudofilón, los Midrashim judíos y algunos manuscritos gnósticos. Allí, las hijas de Adán no son meras figuras de fondo, son madres fundadoras de clanes, líderes silenciosas, pilares de la expansión de la humanidad primitiva. Sus vientres no solo dieron origen a generaciones, sino que tejieron las redes que conectaron culturas, tribus y naciones. ¿Por qué, entonces, fueron excluidas del canon? La respuesta no es sencilla, pero apunta hacia una combinación de tradición, propósito teológico y estructura cultural patriarcal. La Biblia hebrea fue transmitida y redactada en contextos donde el linaje se trazaba por vía masculina, y donde el rol femenino, aunque esencial, quedaba muchas veces implícito o subordinado. Los escribas, sacerdotes y compiladores de los textos sagrados no actuaron por malicia, pero sí desde una visión del mundo marcada por el dominio de lo masculino en los relatos públicos. Las mujeres eran vitales en la vida cotidiana, pero su participación quedaba invisibilizada en las genealogías y en la historia oficial. Así, mientras los hombres edificaban altares y ciudades, las mujeres construían naciones desde el vientre, sin recibir los créditos en los pergaminos. Pero hoy, al mirar más allá del texto, recuperamos esas voces perdidas. No para alterar la escritura, sino para ampliar nuestra comprensión. La Biblia no se contradice, simplemente nos invita a buscar, escarbar y descubrir las capas más profundas de su mensaje. Porque Dios no olvida a quienes el hombre silenció. Él conoce cada nombre, cada lágrima, cada parto que trajo vida al mundo. Imagina por un momento a Clima viendo crecer a las primeras tribus, o a Azura orando por sus hijos bajo las estrellas de un mundo virgen. Ellas no aparecen en los grandes discursos, pero su ADN está en todos nosotros. Son madres de la humanidad, arquitectas invisibles del futuro. Y esta revelación no solo honra su memoria, nos transforma a nosotros. Porque al conocerlas, nuestra visión de la Biblia se vuelve más completa, más rica, más humana. Ya no es solo una historia de varones que conquistan y heredan, sino también de mujeres que dan vida, sostienen y transmiten fe en el silencio. Ellas son parte del plan redentor, aunque los cronistas hayan dejado sus nombres entre líneas. Y ahí está tu recompensa como espectador, una nueva perspectiva bíblica. Más amplia, más justa, más profunda. Una que no teme explorar lo que estuvo oculto. Una que honra tanto a Adán como a Clima, a Caín como a Azura, a Set como a Noaba. Porque la historia de Dios con la humanidad nunca fue solo la historia de los hombres, sino el relato sagrado de todos los que dijeron sí a la vida, incluso desde el silencio. Ahora que conoces sus nombres, ¿puedes olvidarlas? La historia de Caín, su exilio y la fundación de una ciudad abre una ventana hacia los orígenes ocultos de la humanidad. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que Caín probablemente se casó con una de sus hermanas, descendiente directa de Adán y Eva. Aunque la Biblia no lo narra de forma explícita, los propios textos sagrados nos dan pistas sólidas. Adán engendró hijos e hijas, plural, lo que implica una gran expansión familiar en pocos siglos. Estas hijas no fueron simplemente figuras secundarias. Fueron madres fundadoras, portadoras de linaje, constructoras invisibles de la humanidad primitiva. En su vientre se gestaron pueblos enteros, y aunque sus nombres hayan sido borrados de los relatos oficiales, su legado vive en cada generación. Adán y Eva no fueron padres de 2 o 3, sino de una multitud. La civilización, entonces, no se construyó solo con patriarcas, sino también con matriarcas silenciadas. Además, los textos antiguos y tradiciones extrabíblicas nos han ofrecido información fascinante. Nombres como Aclima, Azura o Noaba emergen desde fuentes antiguas, recordándonos que la historia sagrada es más amplia de lo que muchas veces asumimos. Estos nombres no buscan rivalizar con la escritura, sino complementarla, revelando dimensiones humanas, espirituales y culturales que enriquecen nuestra fe. Y aquí es donde se nos revela una gran verdad: lo que no está en el texto no significa que no existiera. La Biblia, inspirada por Dios, no es una enciclopedia detallada de cada evento o cada persona. Es un mensaje divino condensado, donde muchas veces el silencio también habla. Y en medio de esos vacíos, Dios sigue obrando. Él no necesita que todo sea claro para llevar a cabo su plan perfecto. Por eso, cuando sentimos que algo no encaja en la escritura, no es señal de error, sino una invitación a profundizar, a estudiar, a orar, a buscar más allá de lo evidente. A recordar que la fe no es tener todas las respuestas, sino confiar incluso cuando hay espacios en blanco. Porque a veces, los detalles que no se mencionan abiertamente en la Biblia esconden grandes verdades que transforman nuestra fe. Y cuando los descubrimos, no solo ampliamos nuestro conocimiento, descubrimos la sabiduría de un Dios que siempre ha estado escribiendo entre líneas.
Si este tipo de contenido te ha abierto los ojos a cosas que tal vez no sabías o te ha hecho cuestionar y profundizar en las historias bíblicas que creías conocer, te invito a seguir explorando con nosotros. En el vídeo que aparece en la pantalla ahora mismo, hablamos de un tema que ha generado mucha intriga y debate: el misterio de los Nefilim y los hijos de los ángeles caídos. Es un tema fascinante que conecta con las historias que hemos visto hoy y te ayudará a comprender aún más las complejidades del relato bíblico. No te pierdas esa oportunidad de seguir aprendiendo y cuestionando, porque la Biblia es un libro lleno de capas y significados ocultos que solo se revelan cuando nos atrevemos a mirar más allá de la superficie. Te aseguro que el próximo vídeo te dará nuevas perspectivas y muchas razones para seguir fascinándote con estas historias milenarias. Además, si disfrutas de este tipo de contenido que combina historia, fe y misterio, te animo a suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo recibirás las notificaciones de cada nuevo vídeo, sino que estarás formando parte de una comunidad de personas que, como tú, buscan profundizar en el conocimiento bíblico con respeto y curiosidad. Activa la campanita para que no se te escape ninguna actualización, porque cada semana traemos nuevos temas que te harán ver la Biblia con otros ojos. Y no olvides compartir este vídeo con alguien que también ame estudiar la Biblia profundamente o que esté buscando respuestas a preguntas que a veces parecen no tener solución. Compartir el conocimiento es una forma poderosa de crecer juntos en la fe y en la comprensión, y puede ser el inicio de conversaciones muy enriquecedoras en tu familia o entre tus amigos. Gracias por acompañarme hasta aquí, por tu tiempo y por tu interés genuino en descubrir la verdad detrás de estas historias. Recuerda que cada paso que damos para conocer mejor la Biblia es también un paso para fortalecer nuestra relación con Dios y con nuestra propia historia espiritual. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.